Hola, habíamos hablado entonces de lo que debía pasar para que llegáramos a tener a este animal adulto, ¿cierto? Debió ocurrir la fecundación, luego de la fecundación ocurrió el desarrollo y después de ese desarrollo, pues entonces al final obtuvimos la formación de unos órganos de unos caracteres, ¿sí? Íbamos a tener que unos de esos caracteres pues iban a corresponder más con los de la madre y otros iban a corresponder más con los del padre. Eso es algo pues que fue descubierto por Gregor Mendel en el siglo XIX y es la base fundamental de la genética, la herencia particular. Esa herencia particulada, pues entonces ocurre porque, como habíamos visto previamente, pues entonces teníamos estos cromosomas, ¿cierto? Que venían, en el caso de este animal, los rojos venían de la madre y los azules del padre. ¿Qué es cada uno de esos cromosomas? Es una cadena de ADN. Es una cadena Es una cadena de ADN que se encuentra súper empaquetada y que a lo largo pues, de su extensión contiene diferentes genes que están escritos pues, en el lenguaje del ADN. Entonces, eso hace que cada uno de estos lugares sea una posición. ¿Listo? Posición. ¿Cómo se dice posición en latín? Se dice locus. ¿Listo? Entonces, esos son los locus, las posiciones en el cromosoma. Esas posiciones pues son ubicadas, son ocupadas por los genes. Cuando estamos hablando de dos locus, ¿sí? No decimos dos locus, ¿sí? Sino que el plural de locus es irregular, es loci. Dos loci. Un locus, dos loci, tres loci, mil loci. ¿Listo? Entonces, locus significa posición en latín. Eh, Entonces, como podemos ver, hay un locus que viene de la madre, pues hay un locus en el cual tenemos un gen que viene de la madre y el otro gen que viene del padre. Entonces, a esas versiones, a esas diferentes formas del gen, a esas diferentes formas del gen, pues entonces las llamaremos alelos. Que en el caso de, por ejemplo, en el carácter de los ojos, supongamos, vamos a suponer que la madre tiene el alelo A, que codifica para ojos rojos y es A mayúscula, y el padre tiene el alelo A minúscula, que codifica, para los ojos de color azul. Entonces, en este caso, pues el que se va a expresar es el alelo A mayúscula, que llevará entonces a un color de ojos rojo. Listo. Eh, para que esto es un proceso que depende de varias cosas. Depende de que, por ejemplo, en el momento en el cual se formó la mosca, los padres de esta mosca hayan separado sus cromosomas. Y en vez de que sus células, que normalmente eran células 2N, se dividieran como en la mitosis y dieran lugar a otras células 2N, pues entonces en este caso tuvimos que experimentar una reducción genética. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se logró esa reducción genética para formar el gameto que llevaba los cromosomas de la madre y el gameto que llevaba los cromosomas del padre? Pues bueno, eso se logró a través de la meiosis. ¿Listo? ¿Qué es la meiosis? La meiosis es un tipo especial de división celular. En este tipo especial de división celular vamos a tener unas diferencias grandes con respecto a la mitosis. La primera de ellas es que las células que vamos a obtener al final de este proceso no van a tener la misma cantidad de ADN que la célula madre. Si la célula madre, por ejemplo, era 2N, si la célula con la cual empezó el proceso era 2N, pues entonces al final esas células
que van a descender de esa madre, pues van a tener una carga genética de N, ¿sí? Además de eso, esas células van a experimentar unos procesos que las van a llevar a variar y a llevar diferentes mezclas de alelos, porque van a experimentar unas formas de combinar sus cromosomas para que exista una mezcla que permita la existencia de una gran diversidad en la naturaleza. ¿Listo? Ese proceso es del que hablaremos a continuación y recibe ese nombre de meiosis. ¿Qué es lo que vamos a encontrar entonces en la mosca adulta? Vamos a encontrar unas células especializadas que se encuentran en unos órganos que se llaman las gónadas. Ahí, pues entonces van a estar los testículos, van a estar los ovarios, por ejemplo, que son esos lugares en los cuales va a ocurrir la formación de este tipo de célula que se llama el gameto. Vamos a interpretar esto como dos fases como una mitosis que ocurre dos veces y que ocurre dos veces sin que haya una fase S en medio de ellas. Vamos a empezar a dibujar esta cuestión con nuestra querida mosquita, ¿listo? Y vamos a dejarla ahí para recordar pues lo que estamos observando, ¿no? Tenemos entonces unas células especializadas en las gónadas, ¿sí? Que vamos a dibujar por acá, listo. En las cuales tenemos la información materna y la paterna. Ha ocurrido entonces una fase S de síntesis, ¿sí? Y esa fase de S ha llevado entonces a la formación de una célula que en su núcleo contiene la información de la madre y la del padre. ¿Sí? Ahora, esta célula va a experimentar una primera división. Esa primera división que vamos a empezar a ver la llamaremos la meiosis 1. ¿Qué va a ocurrir en la meiosis 1? Esta célula de acá va a ingresar en una profase muy larga, que llamaremos la profase 1. Muy larga. Con muchos eventos. Listo. Vamos a caracterizar esos eventos con una sigla, que vamos a decirle L, vamos a escribirlo en verde. L, Z, P, D, D. ¿Listo? ¿Cuál es la primera fase de la profase 1? Que se divide en 5 partes, esa profase 1. La primera fase de la profase 1 es un empaquetamiento especial, no total, de esos cromosomas que se han duplicado ahí. ¿Sí? No es un empaquetamiento pues, absoluto como el que ocurre en la profase de la mitosis, no. Vamos a observar entonces que esos cromosomas quedan de una forma más o menos así. Duplicados, pero no tan empaquetados, ¿sí? Como ocurriría con un cromosoma normal, listo. Se han formado obviamente pues ya los centrosomas y el uso acromático. Listo. Entonces, eso pasa en la fase L, que ¿qué significa L? Significa leptotemo. Listo. Eso significa la fase L. Ahora, ¿qué ocurrirá en la fase Z? ¿Qué fase Z? ¿Qué significa? Cigoteno. Cigo
que significa junto, ¿sí? De aparear o de juntar bastante. Entonces, ¿qué va a ocurrir en ese cigoteno? En ese cigoteno vamos a tener que estos cromosomas que son homólogos se van a empezar a juntar. Sí, se han cruzado. Se han cruzado gracias a qué? A un conjunto de proteínas que actúan como si fuera una cremallera, ¿sí? Que se llaman el complejo sinaptonémico. Cuando observamos al complejo sinaptonémico, entonces vamos a observar como unas proteínas que forman como una cremallera. Alrededor de las cuales entonces se organizan los cromosomas. Eso hace entonces que ahí en ese complejo sinaptonémico se forme una asociación entre un punto del cromosoma de la madre y el otro punto del cromosoma del padre. Y se forme ahí entonces una unidad muy importante, que señalaremos en negro acá, que son los quiasmas. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasará luego de la conformación de los quiasmas? Pasará entonces que ya durante esta siguiente fase, que es el paquiteno, la siguiente que sigue después de la Z es la P del paquiteno. P de paquiteno. Pues entonces ahí lo que ocurrirá es que se va a mantener el sistema. O sea, esta fase del cigoteno es como el momento de acoplamiento en el cual se forma esa sinapsis, que sinapsis significa unión, y se forma entonces el complejo sinaptonémico que une los quiasmas. Ahora, ese proceso pues se mantendrá estable y puede mantenerse estable durante varios días ahí. En la fase del paquiteno, unidos por el complejo sinaptonémico, que es la cremallera ahí. Y luego de eso, entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar la primera D, que significa diploteno. Diploteno, esta primera D. Borremos acá. Vamos a hacer otra vez acá. Hola, hola, hola. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, ¿me ven? Sí, sí, sí. ¿Hasta qué parte, en qué parte desaparecí? Bueno, antes de una pequeña falla técnica habíamos mencionado que el cigoteno seguía el paquiteno. En ese paquiteno entonces se nos formaba una cremallera ahí que unía estrechamente a los cromosomas homólogos, o sea, el de la madre y el del padre. Y los unía formando una interacción que se conocía como los quiasmas. Esos quiasmas entonces se mantenían unidos durante el paquiteno, que en el paquiteno se quedan unidos ahí, y luego del paquiteno entonces sigue el diploteno. Todo esto son fases de la profase 1, ¿listo? Entonces sigue el diploteno de la profase 1. En ese diploteno de la profase 1, entonces lo que vamos a encontrar es que los cromosomas se han han intercambiado
su material genético. O sea, ha habido unas enzimas que han actuado acá y han unido esta cadena con esta y esta con esta y así, y han provocado entonces un intercambio de información entre esos cromosomas, lo cual va a quedar ya terminado, digamos, en la desintegración del complejo sinaptonémico. Y vamos a tener un sistema que se ve así más o menos. Luego de eso, entonces, ¿qué vamos a encontrar? La diacinesis. Esta última es la diacinesis. Diacinesis. En la diacinesis, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar el empaquetamiento bastante fuerte de los cromosomas, porque acuérdense que en esta profase no íbamos a tener este material tan empaquetado, ¿sí? Para que pudiera manipularse durante la profase 1. Y entonces ahora sí ya se nos va a empaquetar bastante. Y ahí entonces vamos a tener el final de la profase 1. Acuérdense, LZPDD, LZPDD, leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Listo, esas son las fases de la profase 1. ¿Qué es lo que sigue después? Ya de aquí para allá todo sí es muy similar a la mitosis, o sea, ya es prácticamente lo mismo. Acá a continuación, ya después de que salimos de esta profase 1, pues entonces entramos a la metafase 1. ¿Qué es lo que pasa en la metafase 1? Vamos a tener ahí a la célula con sus centriolos, centrosomas. Y entonces vamos a tener a esta estructura que se nos forma acá, que es el cromosoma bivalente. El cromosoma bivalente, entonces ahora lo vamos a tener ahí alineado en la placa metafásica. El centro de la célula es la placa metafásica y ahí entonces se nos van a alinear los cromosomas que están ahí apareados. Listo, entonces esa es la metafase 1. Y de la metafase 1 entonces, ¿con qué continuaremos? Anafase 1. Que anafase 1 consiste en separar. ¿Listo? Ana es separar. Entonces, acá vamos a dibujar de nuevo esto. Con estas estructuras de acá. Y ahora observen lo siguiente, que acá es donde viene la primera etapa como de recombinación, o bueno, de formación de cosas verdaderamente distintas acá que forman diversidad biológica. Vamos a ver hacia acá arriba el cromosoma de la madre que está haciendo al lado hacia allá. Pero vamos a ver que una de las cromatías hermanas, ¿sí? O sea, de las que debían ser idénticas, ya no van a ser idénticas, porque esta se va a llevar un pedazo del cromosoma del padre, del cromosoma que estaba al frente. Del otro lado, ¿qué va a pasar? Lo mismo, vamos a tener entonces material del padre, pero entonces en una de las cromatías hermanas vamos a tener también que hay material genético de la madre. Y entonces ahora, cuando lleguemos a la siguiente fase, que es la telofase 1,
En la telofase 1, pues entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener la formación ya de células diferentes. ¿Sí? Vean que ahora, entonces, cuando termine la telofase 1, ocurra la citoquinesis y se nos forme entonces ya estas dos células distintas, pues entonces ahora vamos a tener dos células que ya no son idénticas a las parentales. Pero entonces, como les digo, todo esto es la meiosis 1. Ahora, a continuación, pues entonces sigue otra ronda de división meiótica, y en esa ronda de división meiótica vamos a encontrar algo especial con respecto al resto de ciclos celulares, y es que no va a ocurrir la fase S, ¿sí? En este momento nosotros arrancamos de una célula que entró en G1, acá estábamos entonces en una cantidad, supongamos 2N, carga genética. Ocurrió la fase S, ¿qué vamos a tener acá? 4N. 4N, listo. Luego de 4N, entonces luego de esta profase 1, acá al final, entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener células 2N, ¿sí? Que esas células 2N entonces son diferentes entre ellas, pero todavía no es suficiente para nuestros intereses de formar a nuestra mosquito de acá. ¿Por qué razón? Porque es que lo que pasa es que para que se forme una mosca que tiene células normalmente 2N, pues es necesario entonces que bajemos a una carga genética N. Por eso entonces ocurre la siguiente ronda de división meiótica sin fase S, sin fase de síntesis. Entonces ahora vamos a borrar todo esto que dibujamos acá anteriormente, que es correspondiente con la meiosis 1. Vamos a recordar, ya que borré esta, vamos a recordar esta célula de acá. Y vamos a poner esta célula entonces acá al comienzo de nuestro dibujo. Con sus cromosomas, ¿cómo le quedaron? Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué es lo que va a pasar con esta célula que salió de la meiosis número 1? Vamos a borrarla ya que la desplazamos hasta allá arriba. Va a pasar entonces la meiosis 2. Meiosis 2. Entonces, ¿en qué consiste esta meiosis número 2? Consiste en lo siguiente. Vamos a entrar entonces en una nueva profase. Acuérdense que no pasamos por fase S ni nada. Vamos a saltarnos de pronto un paso ahí con la degradación de la envoltura nuclear. Y vamos a quedar entonces en la profase. ¿Listo? Y entonces, ¿eso qué es? Profase 2. De la profase 2, ¿qué vamos a encontrar a continuación? Lógicamente, metafase 2. En la cual nuestra célula, pues entonces va a quedar con el uso acromático
manteniendo el nuevo cromosoma formado ahí bien en la placa ecuatorial de la célula. Esto a continuación transcurre entonces hacia la anafase 2. Que en la anafase 2 entonces, ¿qué vamos a tener? Separación, ana-separación. Para terminar entonces, ¿en qué? En la telofase. Generalmente se mantienen todavía muy condensados los cromosomas que salen en los gametos. Y podemos ver así entonces la formación de esto. Si nosotros analizamos lo que hubiera pasado con la otra célula que en un comienzo se debería haber visto así, con la otra célula que salió de la meiosis 2, de la meiosis 1, claro. Si esa otra célula experimentaba todo este proceso que experimentó esta otra que sí rastreamos, observen ustedes que que las otras dos células que hubieran salido de ahí hubieran quedado con la siguiente conformación. Y eso significa entonces que a partir de esta mosca de acá, pues entonces aparecimos a partir de un solo tipo de célula. Sí, que acuérdense que todo esto empezó con la célula que se veía con la siguiente configuración. En su carga genética 2N. No se ve. Bueno, a ver dónde la dibujo que se vea mejor. Dibujémosla por acá entonces. Es más, borramos todo esto. Porque todo esto se puede resumir en lo siguiente. En que a partir de esta célula de acá, logramos obtener a través de la meiosis, con su meiosis 1 y meiosis 2, cuatro tipos de células distintas, que permiten entonces que a partir de esta mosca pues puedan aparecer muchas combinaciones. Cuando uno, por ejemplo, con este animal que es muy simple, considera que eso solo tiene 4 cromosomas y que empieza a haber un juego de apareamiento así que es aleatorio, porque todo esto es aleatorio lo que vimos ahí, esos apareamientos y eso. Cuando bueno, hay unas zonas que recombinan más, me perdonará quizás algún genetista de poblaciones, cuando que debemos recordar que hay algunas regiones del genoma en las cuales esto no ocurre, digamos, con tanta frecuencia. Es claro que sí, cierto, pero en general pues ocurre más o menos, por ejemplo, en 4 cromosomas que tiene la mosca. Si hablamos de humanos, pues tenemos muchos más cromosomas, muchas posibilidades distintas para formar esos gametos, lo cual garantiza entonces el mantenimiento de la diversidad biológica. Esto es
todo por ahora con respecto a estos temas, como de meiosis, fecundación, mitosis, de diferenciación y desarrollo. Una breve introducción. Muchas gracias. Chao.